Todos lidiamos con formularios en nuestra vida. ¿Qué es la partida de nacimiento sino nuestro primer formulario? Aunque no lo sepamos. Pues bien, hay que manejarse con la realidad. No se rellena un formulario sin romper unos cuantos huevos. Así que les traje uno que preparé bastante sencillo con alguno que otro campo. Con la herramienta rellenar y firmar podremos completarlo con mucha facilidad y tendremos unas cuantas ventajas respecto a cuando lo hacemos en papel. La primera que se me ocurre es que a menos papel, más árboles. Pero también que podemos cargar toneladas de formularios en un pendrive porque no se necesita gran espacio físico para guardarlos. Podemos guardar esos datos para usarlos más adelante y o compartirlos todas las veces que se haga falta. Se pueden hacer encuestas o cuestionarios de cualquier tipo. Y si me permiten, voy a hacer una declaración tal vez algo polémica. La vida es un formulario, con nuestras filas y columnas de cada día. Cada vez que llevamos nuestros teléfonos con nosotros somos simples coordenadas. Pero ¿qué es mejor que ser simple? ¿Mm? Se las dejo ahí picando. ¿Qué tipo de formularios hay? Hay dos, los interactivos y los planos. Los interactivos son esos formularios súper amables que tienen los campos preparados para que pongas el cursor y escribas exactamente donde tenés que escribir, que no te deja ir ni guardar o salvar si falta información que consideran vital, como este. Los planos, bueno, son los aburridos y necesitan un poquito más de esfuerzo. Pueden provenir de un escaneo o que los haya mandado alguien así, de medio de entrecasa. Igual, la herramienta rellenar y firmar detecta los campos de texto, las casillas de verificación y los botones de opción. Y por supuesto, se puede añadir texto y otros caracteres a mano. Y tiene otra ventaja. Podemos hacer ciertas modificaciones mínimas. Mínimas, pero modificaciones al fin. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo funciona? Abrimos el formulario. En esta barra de herramientas elegimos rellenar y firmar. Si por azar no está aquí, entonces la buscamos en la pestaña herramientas. Vamos a eliminarla para que vean. Nos da la opción en este caso de agregarla. Agregamos y también la podemos abrir desde acá. Nos da esta doble opción o solicitar firmas a otras personas o rellenar y firmar. Nos da la descripción de cada cosa. En este caso la que queremos es esta, rellenar campos de formulario, agregar textos y dibujar o introducir firmas. Esa es la nuestra. Le damos rellenar y aparece esta super barra, la barra maravillosa que está relacionada con cada herramienta. Si queremos saber dónde estamos parados o lo que podemos hacer, pues simplemente cambiamos de herramienta y aparece esta submenú o subbarra que nos dice organizar página, nos habla de la herramienta y de paso nos dice qué es lo que podemos hacer. Pero volvemos a lo nuestro, nosotros agregamos rellenar y firmar, le damos esa opción y vemos las herramientas que tenemos arriba. Esto es agregar texto, agregar una X, agregar la marca el checklist, agregar círculo dice, pero no es exactamente un círculo, con esto agregamos una línea, con esto agregamos un punto y firmamos. Acá nos permite cambiar el color. No confundamos con este puntito. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Vamos a acercarnos con control y la ruedita del ratón. Usamos esta herramienta, la tildamos y podemos escribir cualquier cosa. Tildamos afuera y ya quedó puesto en el lugar. Pero si queremos lo podemos achicar, agrandar o mover. O mover. Ahí está. O mover. Pero también hay una cosa muy interesante que sucede y es que nos da esta opción que es la de poner un mono espaciado, es decir, se convierte la letra en una Courier, que puede ser más grande, más chica, o sea, el tamaño siempre podemos seguirlo cambiando, pero nos deja un espaciado igual entre caracteres. ¿Por qué?
porque si ustedes tienen presente que existen esos formularios que vienen con cuadraditos, con rectangulitos en realidad, entonces podemos, y esos rectangulitos tienen todos el mismo espacio, podemos ajustar nuestro texto de esa forma. Es realmente bastante útil para hacer una herramienta tan simple, ¿no? La de rellenar y firmar. Está en el Reader y es común al Reader y común al Acrobat Pro. Bueno, una cruz es una cruz, lo mismo por acá, igual que las otras cosas, igual que las otras herramientas, se agranda y se achica por la diagonal y con el agrande y achique se borra la marca de verificación, el círculo que, como les digo, no parece un círculo. De cualquier manera, si nosotros queremos poner un cuadro de verificación en el formulario porque no lo trajo o porque queremos, lo tenemos que hacer afuera y tildamos y ahí queda. Y la parte medular de este asunto, que es firmar, porque nos da muchas ventajas respecto a la vida anterior, a la vida prepandémica, que todo era muy analógico. Entonces nos permite asignar dos firmas, una que sea una imagen, que la imagen la podemos levantar con un escáner o podemos tomar una foto, o podemos inclusive firmar con un lápiz o con el ratón y podemos tener una firma corta. Es utilísimo para firmar contratos o para firmar lo que sea que haya que firmar. Ponemos vamos a poner una firma corta, pero no en color rojo porque en realidad no se suele firmar con color rojo. Vamos a firmar este documento, acá donde dice firma, venimos con la herramienta, elegimos en este caso la firma corta, Jimena Aragone, ya tengo mi autocompletador y queda listo. Tenemos que darle a este botón siguiente. Entonces dice, es necesario guardar el documento PDF antes de continuar. Yo no lo voy a guardar porque quiero hacer otra cosa con este documento. Bueno, y eso es todo por este tutorial. Nos vemos en el próximo. Vamos a ver cómo hacer este formulario, pero con los campos esos súper amables, que lo que hay que hacer es poner el cursor y empezar a rellenar. Bueno, nos vemos en el próximo tuto. Chau.